tanto pleito cuando ya podía irse a su casa con su jubilación, una jubilación importante, la del mayor rango? Cecilia, yo te agradezco esta oportunidad que me das de dirigirme a la sociedad peruana, porque la sociedad peruana debe de comprender qué cosa es lo que está pasando en el Perú. Los peruanos hemos peleado mucho por la democracia. Nos ha costado alcanzarla. Tenemos una democracia, sea inmadura, pero tenemos una democracia que debemos de ir fortaleciendo. Y esta democracia para mí tiene tres pilares. Un primer pilar es el pilar institucional. El segundo pilar es el pilar de la legalidad. Y el tercer pilar es el pilar del derecho. Institucionalidad. Soy una persona que siempre ha peleado por su institución. Por fortalecer el ejército, debemos de fortalecer el ejército. Y el ejército se fortalece respetando a sus oficiales. No puede ser posible que ahora este gobierno no esté respetando a un general de división. ¿Por qué lo pasan al retiro? A mí me pasan al retiro por una decisión política. Hay cargos que son cargos de confianza y hay cargos que son cargos de carrera. La ley dice claramente, el presidente puede decidir en los cargos de confianza, y los cargos de confianza son la Comandancia General del Ejército, jefe del Comando Conjunto, los viceministros, los ministros. Pero hay cargos de carrera, cargos donde se necesita profesionales competentes que puedan continuar dentro de la institución. Y la ley es lo que dice. Yo no he estado en ningún momento para ocupar un cargo de confianza. Yo he estado en los cargos de carrera. Y cuando a mí me llama el comandante general del ejército, me dice, tú sabes, cualquiera de los oficiales ha podido ser pasado al retiro y es una decisión del presidente. ¿Usted con quién se lleva mal? ¿Se lleva mal con el comandante general del ejército? Me refiero al momento en el que lo pasan al retiro. No. ¿Se lleva mal con el ministro de Defensa? No. ¿Se lleva mal con el viceministro de Defensa, Iván Vega? Bueno, acá habría que ver, ¿no? Teníamos que nosotros también como sociedad exigir que se haga una investigación. ¿Por qué hay un viceministro que está conduciendo operaciones militares, siendo responsabilidad la conducción de las operaciones militares del Comando Especial BRAE o del Comando Conjunto? El Comando Conjunto, según ley, es el que concibe las operaciones. ¿Para qué se conforma el Comando Especial BRAE? Porque el Comando Conjunto tiene toda una área nacional. O sea, el BRAE es un problemita del Comando Conjunto. Entonces, ese problema del Comando Conjunto es visto específicamente por el Comando Especial BRAE. Claro, pero hemos visto aparecer recientemente en los medios, como si fuera un héroe, al viceministro Iván Vega. Él se vende a sí mismo como el gran gestor de las operaciones contraterroristas, naturalmente, en el BRAEN, que es donde está el recodo de Sendero Luminoso. Bueno, si él tiene responsabilidad directa, me imagino que cuando hagan las investigaciones de... La operación de Uchuysiwi, disculpe, sí, general, que lo interrumpa, ¿la coordinan con Vega? La operación de Uchuysiwi es coordinada con el Comando Conjunto. El Comando Conjunto es el que aprueba. Yo soy el que consolida la operación con todas las demás brigadas. ¿Vega nunca se enteró? Ah, él debe de haberse enterado. Él se enteraba por intermedio del CIOEC, porque el CIOEC es una fuerza que pertenece y debe estar bajo la responsabilidad del Comando Conjunto, que también participó en el planeamiento y estuvo en la exposición de los planes. ¿Por qué Vega no tiene empatía con usted? ¿Por qué es él, porque eso es lo que nuestras fuentes militares refieren, quien ordena que lo pasen al retiro y pareciera que también es él, por lo que nuestras fuentes refieren, insisto, quien ha dicho que de ninguna manera lo readmitan a pesar de que usted tiene una orden judicial a su favor? Bueno, ¿por qué? Eso habría que preguntarle a él. Si el hecho de ser un profesional que tiene una capacidad moral, que tiene liderazgo por
sobre su tropa, que es uno de los generales que ha seguido cursos en el Brasil, en los Estados Unidos, específicamente para combatir las amenazas que ahora están haciendo daño al país, no es importante, entonces habría que preguntarle a él por qué no quiere ese tipo de generales en el país, en un país que necesita paz, desarrollo y justicia. ¿No le gustan los generales autónomos? Probablemente habría que preguntarle que responda a él. ¿De dónde surge el poder que tiene Vega? ¿Cómo es posible que Vega, que no tiene más allá, no tiene ninguna formación estratégica, militar, tome decisiones sobre quién pasa al retiro, sobre qué general de división es postergado, quién debe usar ocupar tal o cual cargo? ¿Por qué? ¿De dónde es su poder? Bueno, yo creo que tenemos un Congreso que debe de investigar de dónde viene ese poder, porque legalmente el que debe de recomendar quiénes pasan al retiro, quiénes ascienden, dónde deben ser los cambios de colocación, es el comandante general del ejército. Entonces, si el comandante general del ejército ejerce esa función, yo creo que muchos de los oficiales capaces no estarían dados de baja, no habrían sido pasados al retiro, como es solamente uno en mi caso. Hay varios oficiales, generales, coroneles con bastante capacidad, que tienen un proyecto de vida, y un proyecto de vida que ha sido malogrado por en la forma injusta e ilegal con la cual han sido pasados a la situación de retiro. ¿Y para qué los pasan al retiro a gente como usted? ¿Ponen a alguien que es más allegado a ellos en su puesto? ¿No se veía eso desde la época de Montesinos? Algo parecido. Hay 6 órganos de línea, 5 divisiones de ejército y la aviación del ejército. De esas 6, 4 son ocupadas por oficiales del arma de artillería. ¿Qué es lo que pasa? O sea, eso es normal, que de los 6 órganos de línea, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta división de ejército, más la aviación del ejército, 4 son de artillería y 2 de infantería. Bueno, ¿Eso artillería es es el arma del presidente Humala. Humala. Pero por eso le digo, eso es normal. normal. O sea, ¿son los amigos del presidente los que son colocados? Que los comandos, el COPERE, COERE, COREMOVE, que son los comandos más importantes dentro de la institución, los 3 son de artillería. De los 9 generales de división que actualmente están, sin ser considerado yo, 5 son de artillería, 3 de infantería y 1 de caballería. Eso es normal en un país democrático que debe fortalecer a su ejército. ¿Eso era normal en nuestro ejército antes? No. No era normal. Entonces, por eso yo estoy dando ciertas presunciones para ver qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Acá viene una cosa, ¿no? Sale el presidente de la República a decir de que debemos respetar los derechos constitucionales de su esposa. Y sale la primera dama también a decir, respeten mis derechos. Presenta un habeas corpus, presenta una acción de amparo. Y si no cumplen de repente el habeas corpus, todos los congresistas del nacionalismo saldrán a decir qué es lo que pasa en el Perú, no hay justicia. Pero sin embargo, yo tengo ya una sentencia firme desde el 26 de junio, que fueron comunicados, hasta hoy día 26 de agosto, son 3 meses en los cuales dice, no, el presidente todavía no firma la resolución suprema. ¿Cómo puede ser posible de que una ley que dice que los generales de brigada deben estar 5 años sea cambiado por un decreto legislativo para permitir que la promoción del presidente pueda presentarse este año? Porque ahora dice que es ya no con 5 años, sino con 4 años. ¿Cómo puede ser posible que en el 2012 se haya dado una vacante para general de división? En el 2013, 2 vacantes para el general de división. En el 2014, 3 vacantes para general de división. Y en el 2015, 4.
y ahora en el 2016 se va a dar 5 vacantes. Si lo que se quiere es renovar, porque es algo ilógico lo que se está haciendo. Si nosotros analizamos esto es algo ilógico, sin embargo, la sociedad peruana lo está permitiendo. ¿Qué pasa en el ejército? ¿Qué pasa en las Fuerzas Armadas? Antiguamente, los altos cargos, el alto mando, que es el comandante general del ejército, el jefe de Estado Mayor, el inspector general, eran los 3 oficiales más antiguos, porque esa era la necesidad institucional. Sin embargo, ahora no interesa la antigüedad y se nombran oficiales generales en cualquier puesto. Entonces, ¿para qué? Para una necesidad política. ¿Qué cosa es lo que necesita? ¿Qué cosa es lo que se está estructurando? ¿Qué cosa es lo que está pasando en el Perú y qué cosa se está estructurando? Eso es lo que deberíamos analizar. ¿Qué es lo que pasa con nuestras Fuerzas Armadas? ¿Estamos fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas con estas acciones? Parece que no, ¿no? En las zonas, y es bueno que ustedes vean, en las zonas donde hay mayor cantidad de electores, coincidentemente han sido nombrados generales de brigada que son del arma de artillería, o son de la promoción del presidente, o son amigos del presidente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, ¿están actuando como debe ser? Tenemos que quedarnos callados, ojalá me convierta en un referente democrático. Defendamos nuestros derechos como debe ser, no con la violencia, pero sí diciéndole al país, estemos alerta, ¿qué es lo que pasa? Todos estas presunciones que he dado, ¿a qué apuntan? Más aún con la situación que estamos viviendo de agendas, de cuadernos y una serie de negociados, ¿no? Millonarios, dentro de los cuales de repente no se necesita profesionales capaces para decir no a la corrupción. Le agradezco mucho, general. Gracias por estos No, minutos. y muchas gracias.